Hola, bienvenidos a una nueva entrevista en El Mostrador. Me encuentro en este minuto con Felipe Elorrieta. Él es científico y dirige un grupo de matemáticos y epidemiólogos, perdón, de la Universidad de Santiago, han elaborado un informe que parece ser muy interesante para debatir justamente ahora, porque pone varias interrogantes en torno al programa de desconfinamiento paso a paso que hace pocos días dio a conocer el gobierno. Felipe, buenos días, gracias por estar con el mostrador. De nada, muchas gracias por invitarme. Felipe, primero, hay una serie de interrogantes que ustedes plantean en el informe que tienen que ver, como dije recién, en este programa El Paso a Paso. Tratemos de verlas y enumerarlas. ¿Cuál es el principal pero que ustedes ven en torno, digamos, a una presunta puesta en marcha, al menos en la región metropolitana? Sí, yo creo que yo tengo dos grandes peros con este plan paso a paso. El primero, que me preocupa un poco de hablar de indicadores, por ejemplo, de ocupación UCI regional. Me preocupa un poco porque siento que hay una estructura poco homogénea respecto a la ocupación de UCI en la región metropolitana. Hay zonas de la región metropolitana donde tenemos UCI muy cerca del colapso. El último informe de la Sochimi que vi en el sector suroriente había un 98% de ocupación versus otras zonas donde estamos bajo el 90%. Y como el criterio que pedimos, que estamos pidiendo para pasar del tramo 1 al tramo 2, o la etapa 1 a la etapa 2 del plan es de un 90%, podríamos eventualmente pasar y teniendo, porque en la región metropolitana completa tenemos bajo el 90%. Entonces podríamos eventualmente pasar sin tener en cuenta eh, que hay zonas donde eso no se cumple. Pero Parece tampoco me... interesante. Sí. Sí, Reparemos sobre ese punto para que dejarlo bastante claro. Claro, lo que hoy día sostiene este programa del gobierno es que la región a desconfinar debiese tener, digamos, como máximo un 90% de ocupación de camas UCI, ¿cierto? Eso se da en algunas regiones, en algunas comunas de Santiago, Comuna de Las Condes, Providencia, Sector Oriente. Pero comunas como El Bosque, como Puente Alto, hoy día están cerca del 100%. ¿Cuál es la consecuencia que podría traer desconfinar una región en circunstancias de que existe una movilidad muy grande de personas dentro de la región metropolitana y que eventualmente podría haber desplazamiento de estas zonas, claro. de estas zonas donde digamos, hay un nivel, digamos, de ocupación de camas UCI muy elevado? ¿Cuál es el conflicto? ¿A qué nos podríamos arriesgar en una circunstancia como esa? O sea, lo que puede pasar es que volvamos a retomar nuestras actividades. Bueno, estamos hablando de que es el plan por etapas, pero ya la primera etapa implica un desconfinamiento semanal, los fines de semana no, pero sí en la semana. Entonces, lo que podría, esos son precisamente los días donde trabajan las personas. Entonces, vamos a ver personas de Puente Alto que van a ir a trabajar al centro, que van a ir a trabajar al sector oriente, y que si no tenemos bien controlada la pandemia, podrían contagiarse, enfermarse, terminar hospitalizadas y en un contexto donde la ocupación de las camas UCI todavía sigue siendo un 98%. Entonces, no me parece que tomemos el criterio en base a un valor regional, sino que nos preocupemos de que en cada sector de la región metropolitana ese indicador se cumpla. No como promedio, sino que como desagregadamente. Entonces, eso a mí es uno de los datos que me preocupa, porque dentro de los criterios que se ocupa, se define como el UCI regional. La alternativa es que lo hagan por comuna, lo cual tampoco me parece bien, por lo mismo que te decía, o sea, que desconfinen, por ejemplo, solo el sector oriente, por ejemplo. Ya tuvimos cuarentenas móviles en un principio y no resultaron muy buenas. Entonces, lo que yo creo apropiado es que hay que desconfinar la región completa, o por lo menos el Gran Santiago completo, siempre y cuando se cumplan los indicadores en cada una de las zonas de la O región sea que metropolitana. el informe que ustedes que están examinando y que ustedes dan a conocer también cuestiona también sobre eso, o sea, la posibilidad, por ejemplo, como ha dicho el ministro, de descongestionar no comunas, sino que bloques de la comuna. Eso Claro. también, a juicio de lo que tú me acabas de decir, tendría ese problema, porque llevaría un poco a lo que ya conocimos como las cuarentenas dinámicas, donde se produjo desplazamiento de las personas, aquellas comunas como la región, como algunas comunas del sector oriente, que estaban bajando su incidencia de infectados,
pero se trasladaban hacia otras comunas que se vieron multiplicadas. Una situación similar también pasó en Antofagasta, ¿no? Claro. En donde en Antofagasta se decretó la cuarentena, luego se levantó y aumentaron los contagios. Exacto. En el caso de la región metropolitana hay uno de los indicadores que tiene que propone el Ministerio en su plan paso a paso, que es la tasa de reproducción comunal. Hay dos problemas con eso. Que el primero que te decía es que, bueno, ¿qué pasa con las comunas que tienen poca tasa de reproducción? Las vamos a sacar de cuarentena y vamos a dejar las que tienen un poquito más alto. Y no me parece. Creo que no sería apropiado por lo mismo que decíamos recién, ¿no? O sea, hay movilidad, las personas que viven en el sector sur van a trabajar al sector oriente, van a trabajar al sector, al centro. Entonces, vamos a desconfinar ahí, bueno, nosotros nunca hemos hecho una cuarentena así como estricta, porque las personas se han seguido moviendo, han seguido con la necesidad de trabajar, salvo algunos trabajos que ya no se pudieron realizar. Entonces, vamos a tener de nuevo esta estructura de cuarentenas móviles, donde vamos a tener personas moviéndose, trabajando y probablemente contagiándose y llevando su contagio a esas comunas. En el caso de Antofagasta es un caso súper interesante de analizar porque yo creo que es un ejemplo súper bueno de una cuarentena mal levantada. La cuarentena de Antofagasta se levantó porque se vio como una estabilidad de los casos, pero apenas se levantó, podemos ver en el gráfico que se disparaban los casos y hasta el día de hoy no ha bajado. Antofagasta en este momento es la comuna con más casos activos del país, más casos activos que comunas muy populosas como las que están en la región metropolitana. Entonces, Antofagasta es un súper buen ejemplo de por qué hay que esperar hasta el último momento para levantar una cuarentena, no levantarla cuando los indicadores se cumplan recién, sino que esperar la evolución un par de semanas. Hay que ser súper cuidadoso porque si no podemos tener un rebrote muy rápido. Claro, bueno, eso es en lo que es la decisión política y el momento, digamos, de poder levantar la cuarentena y empezar a desconfinar este desconfinamiento progresivo. Pero ahora pasemos a lo más estrictamente matemático. ¿Qué problemas hay hoy día? ¿Qué problemas observan ustedes respecto de la cantidad de exámenes PCR que se están haciendo? Sí, bueno. Disculpa, y cómo esto, en definitiva, yo entiendo que la menor cantidad de exámenes estaría llevando a una conclusión errónea en torno al comportamiento del contagio. Sí, o sea, lo que nosotros hemos visto y el estudio que hicimos es que en la región metropolitana hay una baja, o sea, es evidente que hay una baja de contagio, pero han bajado los contagios y también han bajado los exámenes. Entonces nosotros lo que concluimos en nuestro estudio es que un 10% de los casos, de la baja de los casos, era explicada por la baja de exámenes. Ahora, nosotros entendemos por qué están bajando los exámenes. Hay un efecto propio que también es de la pandemia, de que cuando las personas se contagian menos, que es lo que está pasando en la región metropolitana, van a hacerse menos exámenes. O sea, no tenemos menos personas que se van a hacer exámenes. Y ahí es donde nace el problema que nosotros vemos, porque lo que sería bueno es que nosotros ya tenemos una capacidad de hacer exámenes instalada. Entonces sería bueno que la siguiéramos ocupando. O sea, no porque bajemos los contagios, vamos a bajar el número de exámenes, sino que idealmente sigamos haciendo exámenes, vamos a hacer exámenes a las personas, porque la pandemia tiene muchos casos sintomáticos, pero también tiene un montón de casos asintomáticos que siguen contagiando. Entonces, hay que no bajar el nivel de los exámenes. Eso es lo que nosotros queremos decir con el estudio. Nosotros aceptamos que está bajando la cantidad de casos en la región metropolitana, pero sería mucho mejor evaluarlo si es que los exámenes los mantuviéramos constantes y no los estuviéramos bajando también, que es lo que ha pasado en la región. ¿Cuánto ha bajado? ¿Cuánto ha bajado esto? Ha bajado, o sea, el máximo de exámenes que tuvimos nosotros fue 21.000. Ha bajado 4.000 más o menos en promedio. Los exámenes se mueven de manera estacional. Por ejemplo, ayer, que fue día martes, tuvimos 12.000 exámenes en la región metropolitana. Y eso porque los martes siempre se reportan menos y también aparecen evidentemente menos casos. Pero en promedio, si uno ve como la semana móvil completa, lo que hemos visto es que ha bajado en torno a 3.000 y 4.000 exámenes desde el momento donde más exámenes tuvimos, que fue a mediados de junio. Entonces, de alguna manera, ustedes no es que solo sostengan, o no es que ustedes sostengan que hay un error de interpretación, sino que más bien es una recomendación, ¿sí?
una recomendación a seguir haciéndolo, porque es delicado de alguna manera tomar decisiones políticas en torno a indicadores que no están, digamos, no están analizados correctamente, porque si los casos se están disminuyendo, pero un factor de esa disminución no responde a la dinámica real de la pandemia, sino que responde, digamos, al hecho de que están haciendo un examen, entonces la conclusión es errónea. O sea, podría tomar una decisión política en función de una conclusión estadística errónea. Sí, lo que puede pasar es que tenemos criterios que dependen directamente del número de exámenes y del número de casos, como la tasa de positividad, por ejemplo. Nosotros estamos pidiendo, para pasar de la etapa 1 a la etapa 2 del plan paso a paso, un 15% de exámenes positivos. La región metropolitana ya lo estamos cumpliendo, estamos alrededor del 11%, pero ahí es donde decimos, bueno, pero hay mucho de esta tasa de positividad que tiene que ver con que estamos bajando el número de exámenes, estamos bajando el número de contagios. ¿Qué pasa si es que aumentamos el número de exámenes? Si es que la pandemia está controlada, la Aumentáis tasa los positiva exámenes no debería aumentar la positividad. debería bajar, de hecho. Si la pandemia está controlada, debería bajar la positividad. Pero si no lo está, entonces va a subir. Entonces, por eso yo digo que es importante seguir haciendo exámenes porque los criterios que estamos ocupando para evaluar la pandemia dependen de los exámenes y dependen de los casos que tenemos confirmados. Entonces, como la decisión es súper delicada por lo que ya hemos visto, porque hay regiones donde, como Antofagasta, donde hemos tenido muy mala experiencia con levantar la cuarentena de tiempo, es que necesitamos ocupar todo, ya tenemos la estructura para hacer todos los exámenes en el fondo. Lo único que tenemos es hacerlo, y ahí es donde yo creo que debe ser, que es muy útil que la ocupemos toda la infraestructura que tenemos para hacer exámenes, para no tomar una decisión errónea que nos lleve a levantar la cuarentena antes de tiempo. Bueno, eso también tiene que ver, digamos, claro, también con decisiones que son carácter política y también, digamos, de carácter ejecutivo, es decir, poder tomar y seguir operando con esta infraestructura. Pero ¿qué pasa con los datos? Sabemos y la mala experiencia que tuvimos como país al comienzo de esta pandemia con la poca transparencia de los datos, pero esa poca transparencia de los datos se mantiene en algunos casos. Por ejemplo, en la trazabilidad. También se entiende que la trazabilidad es un indicador muy importante para poder determinar, digamos, en el momento en que se levante una cuarentena, qué casos son los que siguen activos y poderles hacer seguimiento. Pero esos datos tengo entendido que todavía no se manejan a nivel comunal, no lo manejan los investigadores, no lo manejan los alcaldes, solo solamente hay estimaciones a nivel regional. ¿Cuál es el problema que hoy día podemos enfrentar cuando ya se está hablando de un desconfinamiento sin tener todavía los datos de la trazabilidad? Sí, hay un problema grande que tiene que ver con que no dieron criterios para cantar las etapas, pero nosotros los que seguimos los datos no tenemos cómo evaluar todos los criterios. El que decías tú, el criterio de la trazabilidad, no podemos seguir porque no tenemos los datos para seguir. En la trazabilidad, el dato de trazabilidad se entregaba a nivel país al principio de la pandemia, estaba hablando en marzo, abril, nosotros sabíamos cuántos casos tenían que ver con que eran importados, que venían del extranjero, cuántos eran secundarios porque tenían algún contacto con estos casos importados, y cuántos no tenían ningún nexo. Eso lo sabíamos, lo subimos al principio, en base a eso definimos las fases de la pandemia al inicio de la pandemia, pero en abril se descontinuó el dato, no aparecía más el dato. Y ahora es súper importante retomarlo porque estamos en el proceso inverso. Estamos viendo que necesitamos, vamos a tomar decisiones en base a la cuarentena, y necesitamos, y uno de los criterios, que es el criterio que más importa, probablemente, tiene que ver con la trazabilidad, tiene que saber con cuántos casos tenemos, cuántos casos conocemos, y cuántos casos tenemos aislados. O sea, tenemos casos conocidos, sabemos cuáles fueron sus contactos, los tenemos que aislar para que la cuarentena no se siga reproduciendo en la región metropolitana. La subsecretaria lo ha dicho varias veces, nosotros conocemos la trazabilidad en un 75, un 80% de los casos, lo ha dicho en entrevistas anteriores, pero nosotros nunca nos ha mostrado los datos. Entonces, lo único que nos queda a nosotros es como creerle. Y cuesta un poco porque ya... Hay experiencia previa. Esa previa de que no es llegar y creer. O sea, ya hemos visto relatos anteriores que no han estado ajustados a la realidad que nosotros observamos en los datos. Entonces, sería muy bueno, y eso es lo que nosotros creo que en conjunto con todos los científicos que seguimos los casos o los datos del COVID, lo que esperamos es que si tenemos criterios, nos muestren los criterios, nos muestren cómo van los indicadores de cada criterio. Por ejemplo, lo mismo que te decía recién de la tasa de reproducción comunal,
ese dato, por ejemplo, nosotros lo estimamos con nuestro grupo de los H, pero no tenemos el dato oficial. No sé si los datos que nosotros estamos estimando son parecidos a los que tienen ellos. Entonces, Pero no sé, eso no es un dato que maneja la SOCHIMI también, la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva, el tema de las camas UCI. la Chilena de Medicina Intensiva lo que tiene es la ocupación UCI, que tampoco es un dato que tenga el gobierno. Bueno, ya el gobierno lo está ocupando, los datos de la SOCHIMI están ingresados en el repositorio interior de ciencia, pero bueno, ese dato lo tenemos gracias a la SOCHIMI, pero lo que te digo de tasa de reproducción comunal es un indicador que se calcula en base a un método estadístico, en el fondo. No tenemos la estimación del ministerio. Entonces, tenemos los criterios, pero no tenemos en muchos casos los datos como para decir, sí, en realidad el gobierno está tomando la decisión porque estos indicadores vienen en esta tendencia. Y eso sería apropiado para poder, bueno, creo que las decisiones se toman objetivamente y transparentar por qué se toma la decisión. Insisto, esta decisión es muy relevante porque si se toma de manera errónea, nos puede llevar a un rebrote. Se está, a ver, como para ir cerrando también, Felipe, bueno, la posibilidad de rebrote es una situación, digamos, que ya ha experimentado los países que partieron con esta problemática mucho antes que nosotros y no casi si no se han dado países donde no han ocurrido los rebrotes. Pero una cosa, digamos, es que los rebrotes sean parte también de lo que vamos a vivir y otra cosa, digamos, es que no sé, como según lo que te entiendo, otra cosa es que se tomen decisiones sin tener todavía los datos y que este rebrote no sea digamos, como lo se ha experimentado en nuestros países, sino que sea un rebrote del tipo Antofagasta, es decir, una multiplicación de los casos. Una última cosa, Felipe, bueno, los científicos de hace rato que están trabajando, ¿cierto?, con el Ministerio de Ciencias para ir aportando los datos y han dado una lucha tremenda también por la transparencia de los datos. Pero esto en particular, estas dos cosas que tú acabas de decir, resultan indispensables para que la ciudadanía informada tenga conciencia que la autoridad está tomando una decisión correcta. Si estos datos no están al momento de levantar una cuarentena, ¿qué es lo que ustedes podrían evaluar como científicos? ¿Se van a elevar la voz? Algo va a pasar, me imagino, ¿no? Porque levantar una cuarentena sin tener los datos específicos es como, digamos, aumenta aún más la incertidumbre, ¿no? Como un tiro al aire. Sí, o sea, el problema es que, a ver, el criterio de trazabilidad está bien. Lo que pedimos es que el 80% de los casos, bueno, estén aislados y que conozcamos, en el fondo, su procedencia y que los tengamos identificados. Entonces, el criterio está bien, pero no tenemos cómo decir se cumple. El gobierno nos dice se cumple, pero nosotros decimos, bueno, pero muéstranos los datos, porque no, ya nos cuesta creerte que el criterio se cumple. Y ese es súper importante porque en base a los casos aislados vamos a tener reproducción de los contagios o no en la región metropolitana. ¿Y por qué es importante? Es muy probable que tengamos rebrote, pero el tema es cuándo. O sea, tenemos rebrote en 2 semanas o lo tenemos en 2 meses más y logramos aguantar un tiempo en descuarentena, en el fondo. Y ahí, claro, nosotros y bueno, nuestro grupo y otros grupos también han elevado la voz durante todo el proceso y sobre la pandemia respecto a la importancia que tiene transparentar los datos, porque en el fondo eso transmite confianza a la ciudadanía. En este contexto es súper importante que los ciudadanos puedan confiar en las decisiones que toma el gobierno. Y bueno, ya tenemos una desconfianza que venía instalada de antes, y en un contexto de pandemia es muy complicado eso. ¿Por qué? Porque en el fondo las personas necesitan salir a trabajar, y la desconfianza en que se tomen medidas correctas genera más la incertidumbre respecto a si tengo que salir, me tengo que quedar. Entonces ahí nosotros, bueno, nuestro grupo y otros grupos han mencionado mucho el tema de los datos, en muchos casos no hemos sido escuchados, y en otros casos sí. Han habido muchas peleas fuertes en base, por ejemplo, al número de fallecidos. Finalmente, en la última semana se ingresaron los fallecidos correctos, pero aún así no se tuvo el criterio de la OMS porque todavía no se ingresan los fallecidos sin confirmación y solo con sospecha. Entonces, ahí es donde nosotros, bueno, nuestra idea es seguir hablando sobre esto, tratar de llegar a la ciudadanía y, bueno, a las personas que toman decisiones en base a lo que nosotros esperamos como científicos que haga el gobierno, que en el fondo es transparentar todas las decisiones que tenga en base a datos
a datos públicos en el fondo. Perfecto, Felipe Lorrieta, quisiera darte las gracias por no habernos acompañado en esta entrevista con el mostrador. Y bueno, como esto es un tema que está en pleno desarrollo y de amplio interés de toda la población nacional, solamente vamos a estar encontrándonos en una próxima oportunidad. Gracias, Felipe, por acompañarnos. Gracias, Diego, por la invitación, que estén muy bien.